Ministro Pradgay, gracias por estar esta noche en A2 Voces. Hay mucha expectativa, hay muchos temas económicos, la gente está muy pendiente y lo vamos a abordar todo, ¿no? Sí, por supuesto vamos a hablar de las inversiones, de los negocios, eso que importa tanto para el país, pero ¿qué mensaje tiene para darle usted al argentino medio, al argentino común, aquel laburante que esperaba en esta época del año, está en una mejor situación su bolsillo, la economía en general, y dice, bueno, prometieron muchas cosas, pero a mí me cuesta vivir día a día? Bueno, primero gracias por venir acá al Centro Cultural, donde estamos efectivamente llevando a cabo el foro de inversiones, que es algo que nos entusiasma porque vemos que hay mucho interés en Argentina. Y ese interés en Argentina se empieza a trasladar y a transformar en inversiones concretas. Hay muchos anuncios de inversión. Las inversiones no se producen de un día para el otro, pero a medida que se van anunciando y se van llevando a cabo, eso genera mayor empleo. Y esto es un poco lo que nosotros dijimos desde el primer momento, Edgardo. Sabíamos que la situación que heredábamos era compleja, sabíamos que no íbamos a poder resolver 12 años de mala praxis en 6 meses, ni siquiera en un año, y le dijimos a todos los argentinos con muchísima claridad la dificultad de lo que habíamos recibido. Explicamos que la primera mitad de este año iba a ser compleja, y dijimos con muchísima claridad, algunos se lo tomaron para la joda, digamos la cosa como son, el segundo semestre, pero dijimos que en el segundo semestre íbamos a empezar a ver una mejora notable en las distintas variables económicas. Y eso es exactamente lo que está pasando, ¿no? Prometimos que iba a bajar la inflación en la segunda mitad del año y que iba a bajar fuerte. Ya tenemos 2 números de inflación en lo que va del segundo semestre, del 2% en julio y del 1%, en realidad 0,9% en agosto, si no tomamos en cuenta el efecto de las tarifas. 1% mensual es una inflación baja respecto de donde veníamos. Si lo comparamos con los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner, el 93% del tiempo del mandato de Cristina Kirchner la inflación fue superior al 0,9%. Entonces yo creo que no hay ninguna duda de que eso que prometimos está sucediendo. A medida que se confirme esta tendencia a la baja de la inflación, se va a confirmar la recuperación del salario, ¿no? Porque las paritarias que se cerraron en los últimos meses fueron paritarias en distintas cuotas, pero que establecieron niveles del orden del 31% anual. 31% anual es alrededor del 2,5% mensual. Entonces, en promedio vamos a ver que los salarios van a crecer estos meses 2,5%. Todos los meses en que la inflación sea inferior al 2,5%, eso va a significar una mejora en el poder adquisitivo del salario. Pero bueno, venimos de una caída muy importante del salario. En el último periodo del gobierno de Cristina, los últimos meses cayó mucho y el primer semestre de este año también alrededor de un 10%. No solamente del salario, Marcelo, sino del empleo. O sea, el segundo periodo de Cristina no generó empleos en el sector privado. En promedio, prácticamente no creció la economía en esos últimos 4 años. Y por eso era que había que cambiar, ¿no? Pero como dijimos, no vamos a cambiar de un mes para el otro los errores de muchos años de gestión. Sí, por supuesto, en la primera mitad del año nosotros tuvimos que tomar algunas decisiones que hubiéramos preferido no tomar, pero que si no las tomábamos nos quedábamos sin energía, nos transformábamos en Venezuela, nos hubiéramos quedado sin reservas en el Banco Central. Sabíamos que eran decisiones difíciles, sabemos que hay algunos argentinos que sufrieron las consecuencias de esas decisiones, pero también sabemos que después de esa primera corrección en precios relativos, la inflación se está acomodando y, como dije antes, no solamente se recupera en estos meses, en estos últimos meses, el poder adquisitivo del salario, sino que también empezamos a ver señales muy concretas de sectores que se van reactivando. Ahora, los sindicatos quieren reabrir las paritarias. ¿Usted qué le dice? Nosotros lo que decimos es que prometimos que iba a bajar la inflación. El pedido de los sindicatos era el pedido que hacían hace 3 o 4 meses cuando la inflación mensual era del 4%, ¿no? En ese momento sí, el único tema de discusión era la inflación y estaba bien que así lo fuera. Ahora resulta que ya no hay tanto interés en discutir la inflación de estos meses porque la hemos logrado bajar. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, si bajó la inflación, entonces es otra la discusión que hay que tener, porque efectivamente se cumplió lo que nosotros prometimos. Edgardo, nosotros dijimos que la inflación iba a estar en el 2% mensual en septiembre
y en el 1,5% mensual en diciembre. En agosto ya está en 0,9%. No hay ninguna duda de que estamos cumpliendo con esa promesa. A propósito de eso, recién al comienzo de la nota lo noté caliente, porque usted dice, algunos se tomaban para la joda las promesas que hicimos para estos meses. ¿Quiénes se lo tomaban para la joda? No, a ver, yo lo escucho al presidente, el mismo presidente lo dice. Lo he visto en más de una entrevista estando con él al lado. Y ustedes lo saben, vieron, cuando el 1 de julio en Twitter era tendencia a decir es el primer día del segundo semestre. Bueno, me parece que es parte de la discusión. Nosotros no entramos en esa discusión, ni estoy caliente, ni mucho menos. Lo que decimos es, nosotros prometimos que íbamos a salir del cepo sin generar ningún problema en el tipo de cambio. No creo que muchos lo hayan creído eso, seamos sinceros. Lo hicimos a la primera semana de asumir. Casualmente antes de empezar estábamos recordando la nota que me hizo Marcelo ese día. Y nos decían que el dólar se iba a ir a 20, a 22, a 25, nada de eso pasó. Nos decían que no íbamos a poder resolver la situación con los acreedores externos, que nos íbamos a tener que tomar no sé cuánto tiempo, que íbamos a tener que pagar toda la sentencia. Logramos una quita del 40% y lo resolvimos en 3 meses. Dijimos que iba a bajar la inflación y bajó la inflación, ¿no? Entonces, más allá de la joda, lo importante es lo que prometimos y lo que cumplimos. Pratgay, ahora, ¿ya la inflación ha dejado de ser un problema para usted? No, nosotros lo que hemos prometido es que la inflación la vamos a ir bajando gradualmente hasta el 2019 con una pauta que sea del 5% anual en el 2019. Hasta que no lleguemos a ese nivel va a ser un tema de preocupación. Pero cuando usted dijo eso, que generó mucho ruido, hubo muchas críticas, ¿usted qué quiso decir? ¿Que ahora hay que darle importancia a la reactivación económica? Yo no quise decir, yo dije que esto era materia de discusión hace 4 meses, los periodistas no hablaban de otra cuestión que no fuera la inflación, y ahora que la bajamos al 1% no era tema de discusión en el periodismo. ¿Es tema de preocupación para nosotros? Claro que lo es. Ahora, reconozcamos las cosas como son. Había pocos que creían que íbamos a cumplir la promesa de bajar la inflación. Había pocos que creían que íbamos a salir del cepo sin ningún rasguño. Había pocos que creían que íbamos a resolver la situación con los holdouts. Entonces lo que estamos diciendo es, prometimos, cumplimos, no estamos diciendo otra cosa que eso. Ministro, el gobierno dice, cuando usted la ratifica, que no va a reabrir las paritarias. Ahora, lo dice Macri, lo dijo en su momento Cristina. Los gobiernos no las reabren, pero a veces se sientan los sindicalistas con los empresarios del sector y acuerdan aumentos adicionales o bonos para fin de año. ¿Ustedes se oponen a esos acuerdos bilaterales? Las paritarias son libres, Edgardo, las paritarias son libres. Nosotros lo que prometemos no es una paritaria, porque está fuera de nuestro ámbito, con excepción de la paritaria nacional de la administración pública. Nosotros lo que prometemos son variables macroeconómicas que vamos a ir cumpliendo. La pauta de inflación para el año que viene es del 17%, un poquito por debajo incluso si podemos del 17%. Nos vamos a concentrar en cumplir con esa pauta. Nosotros creemos que el año que viene la economía va a crecer un 3,5%, quizás crezca más. Algunos economistas de la oposición dicen que va a crecer más, ojalá tengan razón ellos y no nosotros. A medida que la economía se recupere va a empezar a recuperarse también el empleo. Bueno, esto es lo que le corresponde al Estado Nacional, establecer pautas que sean creíbles. Esto es lo que vamos a presentar cuando vayamos mañana al Congreso de la Nación, en el primer presupuesto en 10 años, en el que va a haber alguna discusión razonable, porque en el esquema anterior el presupuesto era un dibujo. Iba con un número que hasta el propio gobierno sabía que no era cierto, ¿no? Nosotros esta vez lo que hemos hecho es, con un INDEC que dice la verdad, con la mejor información disponible, proponemos pautas presupuestarias y en función de eso un esquema de gastos y de ingresos que vamos y llevamos al Congreso para que haya discusión. Si el año que viene la economía crece un 3,5%, va a ser el crecimiento más alto en los últimos 6 años, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta original, Edgardo, lo que decimos nosotros es, somos muy conscientes de la situación que heredamos, estamos haciendo todo lo posible para que esta transición sea lo menos dolorosa y lo más corta posible, y creemos que, como hemos demostrado en el avance del segundo semestre, vamos en el camino correcto porque cada día estamos un poquito mejor. Pratgay, quiero preguntarle, ¿cuándo va a haber reactivación? Si ese crecimiento del 3,5% lo va a notar, ¿se va a notar socialmente o va a ser algunos sectores lo notan, otros no? Y si la inflación que ustedes esperan del 17%, los salarios el año próximo tendrían que ajustarse
a ese nivel, pero ¿lo podemos responder un ratito? ¿Hacemos una pausa? Y lo voy pensando, ¿no? De paso lo piensa porque son bastante... Lo mío va a ser una sorpresa. El ministro tuvo tiempo para... Pero me las olvidé. Bueno, a ver, primero, si el crecimiento del 3,5% lo va a notar la gente socialmente, se va a notar, porque a veces la economía puede crecer y algunos sectores lo notan y la gran mayoría no. El tema vinculado a la inflación de 17%, ¿los salarios se tienen que ajustar a esa pauta inflacionaria? Repito lo que dije antes por ahí nos olvidamos, lo que dijimos antes del receso. La paritaria es libre, entonces lo que nosotros planteamos es la pauta. Y si la pauta que plantea el gobierno es creíble, entonces la paritaria se ordenará en función de lo que todos creemos que va a ser la inflación. Y por supuesto que hay sectores que van a poder dar más y sectores que van a poder dar un poco menos, pero que la referencia sea que es un 17% la inflación a la que nosotros aspiramos, o incluso un poco menos, es lo que nosotros Le digo planteamos. Porque el presidente del Banco Central, Sturzenegger, fue a la Unión Industrial Argentina y dijo, bueno, la pauta va a ser 15-17, los salarios no pueden, los empresarios no pueden dar más salarios que ahí, un par de puntos más. No, la pauta es 12-17, y la pauta del año siguiente es 8-12 para converger al 5%. Nosotros de vuelta, insistimos, nosotros trabajamos sobre lo que podemos trabajar, que es ordenar la macroeconomía. Y nos conviene a todos que ese orden macroeconómico lo podamos transmitir de manera tal de que todos creamos en qué dirección estamos yendo. Si todos creemos que vamos en esa dirección, entonces la paritaria va a tomar como referencia la mejor indicación de inflación, lo que nosotros prometimos. Pero le digo, si le hubieran hecho caso al gobierno este año, los salarios hubieran perdido aún más poder adquisitivo, porque la pauta era del 25 y la inflación, bueno, depende de qué periodo tome, está en el 35, 40 o 32. Bueno, ¿y cuál es la inflación, Marcelo? Entramos en una discusión que es interminable. No es lo mismo. Pero en cualquier opción hubiera perdido el salario. No es lo mismo la inflación en Neuquén, en Córdoba, en Misiones o en Capital Federal. Digo esto porque lo que se ha instalado es el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que es el índice que refleja con más contundencia el aumento de tarifas, porque es donde estaban concentrados los subsidios. Entonces, cuando nosotros dijimos 25%, dijimos un índice nacional, que la realidad es que no existe el índice nacional, porque el gobierno anterior lo tenía y lo destruyó. Lo estamos reconstruyendo. Entonces, toda la discusión... la mayoría de los trabajadores están en el área metropolitana. Bueno, te la concedo si querés, pero la discusión es otra. La discusión es ir ordenando de a poco el desorden, ¿no? Y entonces... Nosotros dijimos que iba a bajar la inflación bajó. ¿Bajó o no bajó? Era 4% en mayo, 3% en junio, 2% en julio, menos de 1% en agosto. Entonces, cambiaron las condiciones, Los sindicalistas no son nene de pecho. La matriz de ellos... No, porque ya me la hicieron 3 veces, no nos estamos entendiendo. Las paritarias son libres. Que cada sector se siente a negociar con la patronal y encuentren entre esas dos patas la mejor salida posible. Nosotros no vamos a interferir en las paritarias. Lo que decimos es, en un momento de transición, donde está bajando fuertemente la inflación, solamente decimos, tengan en cuenta lo que dice el gobierno nacional, porque el gobierno nacional dijo, va a bajar y bajó. No, ahora la pregunta es esta. Los sindicalistas en este país, por la evolución de la economía que ha tenido en todos los gobiernos, nunca miran para adelante solamente, porque se van a sentar y van a decir, bárbaro, el gobierno dice 12-17 y a mí dame lo perdido. Y ahí entra una gran discusión, porque para ustedes no se perdió nada y ellos consideran que este año se va a perder. No. Realmente parece un diálogo de sordos esto. Lo digo con todo lo respeto. entiendo bien, pero... Yo expliqué que en la primera mitad del año somos conscientes de que hubo más inflación que aumento de salario. O sea, es una realidad. ¿Hubiéramos preferido que no lo fuera? No se pudo hacer de otra manera. La alternativa hubiera sido quedarse sin exportaciones, quedarse sin energía y quedarse sin todas las cosas. Vean Venezuela. Entonces, lo que nosotros decimos es estamos tratando de ordenar la situación recibida, el desorden, y la mejor manera de hacerlo es entre todos. Entonces, desde esa óptica, ¿para ustedes no se justifica entonces las amenazas de un paro, que se haga un paro en este país? Desde esa óptica lo que nosotros decimos es que la mejor solución es la solución colectiva. El sálvese quien pueda, no sirvió nunca en Argentina. Y no sirvió tampoco este año, porque hemos visto que
hubo muchos empresarios que remarcaron los precios pensando que cuando nosotros saliéramos del cepo el dólar se iba a ir a 20 o a 25. ¿Y qué pasó después? Quedaron pedaleando en el aire con esos precios y vinieron las promociones. Y el ejemplo que yo uso más de una vez y lo vuelvo a usar ahora. Edgardo, cuando vemos un supermercado que ofrece una promoción de descuento del 40% en agua mineral, por dar un ejemplo, la única conclusión a la que uno puede llegar es: se equivocaron al subir los precios. Me metieron la mano en el bolsillo, igual que con la ropa que hacen esos Se equivocaron al descuentos. subir los precios. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es: dennos el crédito de que estamos efectivamente cumpliendo con lo que dijimos que iba a suceder, que está bajando la inflación, y ordenemos las expectativas en torno de lo que está sucediendo y no en torno de lo que algunos creían que iba a suceder. Eso Ahora, Pratgay, usted habló de comportamiento, ¿los defraudaron los empresarios? Le digo porque estamos acá en el foro, ¿no? En el Davos argentino. Y todos hablan, vamos a invertir, qué bueno, pero hasta ahora pareciera que los empresarios dudan del gobierno, porque invertir no invierten. No, a mí lo que me parece... A ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Preguntás por el lado de los precios, preguntás por el lado de la inversión. Van a ver los anuncios de inversión que surgen del foro, que son bastante impactantes. En lo que va del año ya han habido anuncios de inversión de 32.000 millones de dólares. O sea, no hemos visto nunca en los últimos 10 años anuncios de este tipo. Entonces, los anuncios se están haciendo. Lo que pasa es que también tengamos en cuenta cómo son las cuestiones. Alguien anuncia una nueva planta por 500 millones de dólares y no está la planta al día siguiente, ¿no? Hay que ir y hacer todos los trámites. Tiene un tiempo de maduración. Pero los anuncios están en línea con lo que nosotros pensábamos. Vos preguntabas, ¿nos defraudaron los empresarios? No es una cuestión de si al gobierno lo defraudan o no lo defraudan los empresarios. Creo que el empresario que subió los precios pensando que el dólar se iba a 20, se equivocó y perdió participación de mercado y le fue peor al empresario. Y por supuesto también le fue peor al consumidor, que durante un tiempo pagó esos precios hasta que vinieron las promociones. Entonces, nosotros decimos, lo que hay que hacer es ordenar esta discusión. No lo hicimos el año pasado porque acabamos de asumir, pero me parece que es una buena idea hacia fin de año o principio del año que viene tener una discusión más amplia en donde están... ¿Usted propicia un acuerdo de...? En donde están, sí, el gobierno nacional, los sindicatos, ahora que la CGT está unificada, y alguna representación unificada de los empresarios, porque esta va a ser la mejor manera en que vayamos ordenando las expectativas. ¿Y cómo evitar que fracasen? Yo le decía fuera del micrófono que la verdad que del 83 hasta ahora, salvo en la época de Duhalde, porque el país había estallado, en general siempre fracasaron porque todo termina siendo congelamiento de precios y salarios. No, me parece que es una manera de verlo. A ver, yo fui presidente del Banco Central, lo estamos recordando hace un rato antes de fuera del aire. Nosotros bajamos la inflación del 40% que la recibimos en el 2002 al 3,7% en el 2003. Eso se pudo hacer en ese momento y no hizo falta un acuerdo porque la situación era tal que el Banco Central era creíble, el gobierno era creíble y fuimos ordenando las expectativas. De eso se trata. Y lo que estamos diciendo nosotros es, con la mano en el corazón, hace 4 meses ustedes pensaban que la inflación iba a bajar del 6% mensual a menos del 1% mensual. Que iba a bajar, había bastante coincidencia, no se sabía cuándo y se demoró. Porque el gobierno también prometió un índice de 1% para junio. No, Marcelo. Bueno, eso es lo que No, nosotros prometimos 2% para septiembre y 1,5% para diciembre. Resulta que 0,9% en agosto y todavía estamos discutiendo si fue alta o no fue alta la inflación. Digo, una cosa es la primera... Bueno, pero el que discute es su colega del Banco Central. Hoy acá en el foro dijo 1% es alta todavía, tenemos que combatirla. No discutimos nosotros ni los economistas privados. No creo que sea una discusión, no lo escuché a Federico, pero seguramente que él se está refiriendo a largo plazo. Porque Sturzenegger cree, igual que nosotros, que la meta del 2% en septiembre y el 1,5% en diciembre es lo que tenemos que cumplir. La última vez que hice la cuenta, 0,9 era menos que 2% y era menos que 1,5%. La hacemos de vuelta si quieren. Lo que quiero decir es, no hay ninguna duda de que está bajando la inflación. ¿Es un tema de preocupación? Sí, es un tema de preocupación. ¿Nos preocupa tanto como hace 4 meses atrás? Y no, si es 0,9 nos preocupa menos que cuando es 4%. Y, insisto, con la inflación cerca del 1%, se confirma la recuperación en el salario real, que es una de las 4 razones por las cuales nosotros creemos que
que la economía se está por recuperar. ¿Cuándo se sale a recesión? Usted me preguntaba eso Sí. hace un rato, usted o vos, no sé cómo tenemos que decir. Salario real... ¿Cómo se enoja usted cuando... Salario real recuperándose. Brasil pegando la vuelta, y ya lo vemos en las exportaciones argentinas a Brasil. La obra pública que la tuvimos que frenar los primeros meses del año, no por una cuestión económica o política, sino por una cuestión ética, y suerte que lo hicimos, porque si no después hubiéramos quedado pegados con los bolsos de López. La obra pública se está recuperando y en agosto los despachos de cemento fueron un 7% más altos que en julio. Y después el dinamismo del sector agroindustrial, que no hay ninguna duda de que con estas 4 motores la economía se va a recuperar. Tu pregunta, Marcelo, no tiene una respuesta unívoca porque la economía es bastante más compleja. Lo que nosotros vemos es que hay sectores que ya se están recuperando y hay sectores que todavía vienen cayendo como venían cayendo desde la segunda mitad del año pasado. Entonces, la respuesta a tu pregunta es cuándo la mezcla de estos sectores, algunos que mejoran y otros que caen cada vez menos, se transforma en recuperación económica. Ministro, no sé, me dio la impresión, a ver, tratando de resumir lo que usted dijo, cuando un poco se quejó porque no se valora lo que ustedes habían prometido y considera que lograron. ¿Usted considera que los errores que se cometieron en materia de aumento tarifario de luz y gas empañaron un poco todo lo demás que estuvieron haciendo? No, no creo. Me parece que, a ver, había una situación muy particular en la cuestión de los subsidios. El gobierno anterior llegó a gastar más de 4 puntos del PIB el año pasado, más de 20.000 millones de dólares en subsidios, la mitad de los cuales lo reciben el 30% más rico de la población. Nosotros dijimos en campaña que le íbamos a ir eliminando gradualmente el subsidio a los ricos. Creímos que podíamos hacerlo a un ritmo que después se demostró que no se podía hacer porque la Corte Suprema dijo, no, mire, usted tiene que hacer la audiencia y tiene que hacerlo más gradualmente. La audiencia va a ser este viernes. Como resultado de la audiencia esperamos poder hacer una propuesta más gradual y seguimos adelante. No creo que haya una cuestión de que una cosa empaña a la otra. Ahora, el kirchnerismo se agarró de eso, metido en todas las denuncias de corrupción que afecta a lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner, se aferró del tema de las tarifas para hacerles una fuerte oposición. Cada uno hace su juego, Edgardo. Lo que nosotros explicamos es que con el esquema anterior, ya lo he dicho, nos quedábamos sin energía, sin transporte, y realmente no hay ningún país del mundo que funcione regalando lo que nos resulta muy caro, ¿no? 4% del PBI es todo el déficit. Y nosotros estamos teniendo un déficit porque el gobierno anterior se le ocurrió regalarle la energía al que la podía pagar y al 30% más rico. Entonces, esa es la discusión que yo quisiera tener con el kirchnerismo. ¿Usted quiere seguir subsidiando al 10% más rico de la población que está concentrado en la capital federal para que no se note el error de sus políticas? Tengamos esa discusión. Y armamos un debate acá, ¿eh? Bueno, acá en el Centro Cultural... No, en dos voces. En todo caso, ustedes hagan el recorrido y han visto muchos gobernadores. Y lo que sucede en Tucumán, en Santiago del Estero, en Neuquén, en Santa Fe, en Córdoba, tanto el boleto de colectivo como la luz y el gas es mucho más caro en el interior que en la capital federal. Entonces, ¿le mintió debido a los argentinos cuando le presentaba otro panorama? Sí, en este y tantos otros temas. Sí, no vamos a descubrir ahora que nos mintió debido, ¿no? Pero acá hacemos un corte. Le voy a dejar una pregunta sola. ¿Otro bloque más? Sí, un corte más. Hablamos del crecimiento 3,5 y la pregunta, todavía no respondimos, si esto se va a notar. Porque una de las grandes preocupaciones es el tema del empleo. El empleo cayó. O sea, ¿se van a generar puestos de trabajo para recuperar empleo o no? Va a haber que esperar más. Y además le dejo una chapa. Se pelea mucho en el gabinete económico, pero en un ratito. Están muy peleados, hay mucha interna en el equipo económico. Un montón de interna. Hasta el propio Macri lo reconoció. No, esto es lo que tienen que decir ustedes, porque si no, ¿de qué van a hablar? No, al contrario, no. O sea, coordinamos prácticamente todo el tiempo. ¿Pero usted cree que la tasa de interés tendría que estar más baja? Es otra pregunta esa, Marcelo. No me las conectes a las dos porque parece... Sí, porque ahí surge cómo aprendemos, ¿no? Ahí surge la interna con el presidente del Banco Central. Yo creo que la tasa tendría que estar más baja, sí. Todo el mundo lo sabe. Pero también soy muy respetuoso de que esa es una potestad del Banco Central que es independiente. Entonces, ¿cuál es el problema?
Lo raro y lo que no estaría bien es transmitirle a la sociedad que todos pensamos lo mismo. Nosotros conformamos una coalición política, por empezar. Son 3 partidos políticos que tienen una tradición muy diferente, ¿no? El PRO, la coalición cívica y la UCR. Además hay gente en el gobierno que no ha tenido una participación política o una experiencia en el sector público, vienen directamente del sector privado. Son 4 historias muy diferentes. O sea, lo raro sería que estuviéramos de acuerdo en absolutamente todo. Y la ventaja que yo veo en este grupo humano es que con la coordinación del presidente lo que se logra es que la diversidad sea una virtud y no un defecto. Mal que les pese a ustedes que después tienen que decir que estamos todos peleados. Pero digo, a ver, ustedes son los economistas, pero yo digo, entre un presidente de un Banco Central y un ministro de Economía que pueden ponerse de acuerdo o no, en el medio está la plata de la gente, ¿no? El bolsillo de la gente. No, y las señales, ¿no? Porque a veces esas diferencias pueden retrasear a alguien invertir o a alguien de tomar alguna decisión. Yo creo que no, me parece que hasta ahora, a ver, esas diferencias son Miguel Bain el miércoles pasado nos dijo a nosotros que la tasa de interés está 5 puntos por arriba de lo que tendría que estar. Y eso obviamente desalienta el crecimiento. Bueno, Miguel Bain, si estuviera en el gabinete económico, estaría planteando que eso sería su manera de ver las cosas. El gabinete económico somos varios, cada uno tiene su responsabilidad y lo que surge después es una coordinación. Insisto, el Banco Central es independiente, es otra cuestión y me parece que está bien que así sea. Ahora, que sea independiente no implica que no podamos tener una discusión respecto de cómo se coordina la cosa. ¿Y qué va a pasar con el empleo? O sea, ¿el crecimiento del 3,5 alcanza para generar puestos de trabajo suficiente o no? A ver, el crecimiento del 3,5, como dije antes... Porque este año se perdieron. Si lo conseguimos, va a ser el mayor crecimiento en 6 años. Presumiblemente hay una conexión entre el crecimiento y el empleo, que no siempre es aritmética y no siempre es exactamente en el mismo momento. Históricamente, si Argentina crece el 3,5%, el empleo podría estar creciendo entre 1,5% y 2%. Eso serían alrededor de 200.000 puestos de trabajo. Lo natural sería que eso sucediera el año que viene. ¿Va a suceder? No lo sabemos, pero si nos ajustamos a las relaciones históricas, eso es lo que debiera suceder. Nosotros estamos con planes en vivienda, en agua y saneamiento, en turismo, en obra pública, que son todos programas muy incentivos en el empleo y cuando eso esté por completo en marcha, seguramente que vamos a ver la recuperación del empleo. Normalmente, para que quede claro, normalmente primero se recuperan las ventas, después la producción y cuando el empresario se convence de que esa recuperación en la producción está para quedarse, ahí empieza a aumentar el empleo. De vuelta, no es automático, así como dijimos antes, que un anuncio de inversión no implica que al día siguiente la planta está funcionando, lo mismo en este caso, ¿no? La economía tiene sus tiempos de maduración, pero lógicamente que para ir a la pregunta que me están haciendo, no tengo ninguna duda de que si efectivamente la economía crece un 3,5% el año que viene, la gente lo va a percibir. La gente lo va a percibir en su nivel de ingresos, lo va a percibir en su nivel de empleo. Los jubilados van a tener mayor poder adquisitivo, entre otras cosas, por la movilidad jubilatoria, que se va a estar calculando con la inflación pasada, que va a ser más alta que la inflación futura, pero fundamentalmente por la ley de reparación histórica que aprobó el Congreso por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, que el año que viene le mejora sustancialmente las jubilaciones alrededor de 600.000 jubilados. Todo esto, cuando esté en la calle, va a ratificar que la rueda está en funcionamiento. Ministro, y en el presupuesto que mañana se presenta, ¿hay un cambio en el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría? O sea, ¿la gente va a pagar menos o está esa idea de subir el impuesto del 35 al 40%? Nosotros vamos a mandar un proyecto de ley aparte del presupuesto para discutir ganancias con la promesa que hicimos en su momento de mejorar la escala, ¿no? Por supuesto que la escala... Que no se modifica de la época de la Rúa, Que no se modifica del 2001. Entonces lo que vamos a hacer es ir corriendo la escala de a poco, esa es la propuesta, ir estirando también los tramos. Que los primeros que empiecen a pagar no paguen el 9%, que paguen menos, y que los que están en los tramos más altos paguen más, que es la lógica
de... O sea, ¿se sube la tasa de 35 al 40? Es una propuesta que vamos a elevar al Congreso y que ahí se va a discutir. Pero a ver, porque lo dijo recién usted, no es que vas a pagar más. Sí, no, pero no es que se va a hacer todo de un solo tramo. Entonces no es que en el proyecto de ley dice, bueno, se modifican las escalas y se va a pagar del 6 al 40%, pero todo junto. ¿Usted dice que va a ser gradual toda esa modificación? Eso va a ser, van a ser 3 escalas, una por cada uno de los próximos 3 años. Ese corrimiento es gradual. En 3 años viene. Y en la propuesta nuestra, todo aquel que tenga un salario inferior a los 80.000 pesos brutos mensual, va a pagar menos impuestos a las ganancias que en la situación actual. Habló del dólar con respecto al año próximo, la estimación del presupuesto habla de... No hablé de eso. Se habló okay. Del 18%. El dólar, hay muchos empresarios que dicen, y se comenzó a atrasar. El gobierno va a atrasar un poco el dólar por una cuestión que también esto ayuda a que haya menos inflación y a generar algún crecimiento del consumo. ¿Se va a atrasar nuevamente el dólar? ¿Se va a cometer ese error? Esto lo explicó muy bien el presidente ayer en una entrevista que le hicieron. Tenemos que acostumbrarnos que hay un régimen de flotación. Entonces, no es para nosotros una variable de manipulación el tipo de cambio. Parece ciencia ficción esto en Argentina. Nuestro objetivo es bajar la inflación y esa es la instrucción que tiene el Banco Central de ceñirse a la meta que establece el Poder Ejecutivo. Y en un régimen de flotación el dólar puede subir o bajar. Para el cálculo presupuestario tenemos que poner un número y el número es 18 en promedio para el año que viene. ¿Se cumplirá, no se cumplirá? No lo sabemos. Eso es un pronóstico, no es una meta. Nosotros nos comprometemos a cumplir con la meta, que son las cosas que podemos manejar. El tipo de cambio flota a donde tenga que ir. ¿Y el argentino medio que tiene un manguito, cómo lo cuida? ¿Dónde invierte? Bueno, eso se lo dejo para ustedes después en la última parte del programa. Ahora como ministro nosotros no damos ese tipo de consejos, pero lo que sí decimos es que estamos cambiando la matriz de funcionamiento de la economía. Y en ese cambio de matriz de funcionamiento de la economía, en el régimen anterior no convenía ahorrar. Edgardo, vos lo sabés muy bien eso. Porque prácticamente que te obligaban a consumir lo que no querías consumir. Lo que nosotros estamos estableciendo es un programa de desarrollo donde hay un ahorro que financia la inversión, que permite los nuevos empleos, y son estos nuevos empleos los que nos van a acercar al objetivo primordial de pobreza cero. Simplemente un número. El año pasado, Argentina invirtió solamente el 16% de su ingreso, el 16% del PIB. Con eso apenas se cubre la depreciación de todos los bienes de capital de la economía. Vale decir, con el esquema anterior estábamos apenas empatando los fierros, digamos. De esa manera no se crece. Para crecer hay que invertir más, para invertir más hay que tener reglas de juego que sean estables y previsibles, y de eso se trata el foro que estamos haciendo hoy, y hay que tener una tasa de ahorro que financie la inversión. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Ministro, gracias. Gracias por